El puto amo de la música nació en 1685 en la actual Turingia y murió en 1750 en Leipzig, pero hasta casi un siglo después de su muerte gozaban de mayor fama sus hijos Carl Philipp Emanuel y Johann Christian. De hecho, el inicio del llamado redescubrimiento de Bach se lo debemos en parte a Mendelssohn y a Schumann. Las obras del padre de los Bach apenas se interpretaban tras su muerte, y fue Mendelssohn el que reestrenó 80 años después la obra que está sonando, La Pasión según San Mateo. En 1850, justo un siglo después de su muerte, Schumann crea la Asociación Bach para realizar festivales y promover una investigación organizada de toda la obra de los Bach, ya que las obras del puto padre de la música estaban desperdigadas y la mayoría no estaban fechadas, porque ¿para qué? Si no iba a hacerse famoso nunca, ¿verdad? La familia Bach proviene de una larga estirpe de músicos luteranos. En el manuscrito Origen de la familia musical Bach, que el propio Johann Sebastian escribió, remonta su origen artístico a un tatarabuelo, Veit Bach. De todas formas, se tiene constancia de músicos de Weimar apellidados Bach desde un tal Johann Hans Bach, conocido como Der Spielmann o El Juglar, y que vivió de 1550 a 1626, es decir, murió 60 años antes de nacer nuestro querido Johann y, como habréis comprobado, hasta Bach era guapo a su lado. Cuando tenga un día triste, piensa que al menos no eres tan feo como Hans Bach. Como muchas familias de artistas de la época, su familia tendía a la endogamia, para preservar la tradición musical y para aumentar el talento de la familia creando nuevos virtuosos. La madre de Bach, María Elizabeth, murió cuando él tenía 9 años, y su padre, Johann Ambrosius, al poco de enviudar, se casó con la esposa de un primo suyo que había fallecido. Había fallecido el primo, que quede claro. Dicha mujer, Bárbara Margarita, ya contaba con 2 viudos a su espalda, y como no hay 2 sin 3, el padre de Bach murió 6 meses después de casarse con ella, cuando el pequeño Johann contaba con 10 años. Así que Bárbara se ganó el título de viuda negra un poco con motivo, seamos claros. Por todo ello, Bach fue criado por su hermano mayor Johann Christoph, que tenía 20 años y había estudiado órgano con Johann Pachelbel, hoy tristemente conocido por el odioso canon de Pachelbel. Hay fuentes que dicen que Christoph maltrataba a Bach, pero no hay un solo escrito de la época que lo demuestre. De hecho, él mismo le impartió clases de composición y de clave, y le pagó sus estudios en la prestigiosa Escuela Kloster de Ohrdruf. Todo ello después de que se planten en tu casa 2 niños de 10 y 13 años cuando tú estás recién casado. Bueno, al parecer una discusión gorda sí que tuvieron. Bach sabía que su hermano tenía una especie de libro con obras para teclado de Pachelbel, Kerl o Frogeberg, pero Christoph no se lo quería dejar porque lo consideraba un nivel muy avanzado para él. El hijo de Bach, Carl Philipp Emanuel, no lo cuenta. El libro se guardaba en una alacena con puertas enrejadas. Sebastián podía alcanzarlo con sus manitas a través de las rejas y enrollarlo, porque la portada era de papel. De este modo podía llevárselo por la noche, cuando todos dormían, y copiarlo a la luz de la luna. Tras 6 meses de disfrutar de este tesoro, su hermano se enteró y se enfadó de tal modo que confiscó la música que tanto esfuerzo le había costado copiar. ¿Has escuchado lo típico de los compositores solían ser niños prodigios que componían con 5 años y... Pues Bach no. Su primera obra publicada, la cantata Dios es mi rey, data de 1708, y en esa época él ya tenía 23 años, estaba casado y esperaba su primer hijo. Por su parte, y como muchos ya sabréis, Johann no perdió el tiempo y tuvo 20 hijos con 2 mujeres, María Bárbara y Ana Magdalena, con las que fue realmente feliz. Se conservan muchos escritos de Ana Magdalena, que también era copista de la obra de su marido, donde nos cuenta su vida diaria y nos relata cómo Johann podía tocar fugas sin soltar su brazo de la cintura de ella. 20 hijos. 20. Bueno, pues de esos 20 hijos, 9 llegaron a adultos y 4 de ellos fueron reconocidos músicos que superaron en fama a su padre, como lo he nombrado al principio del capítulo. Otra cosa no, pero Bach era un runner en potencia cuando le apetecía escuchar música buena. Entre otras caminatas destacan todas estas que aparecen en la pantalla. Paramos un momento en Buxtehude porque, cuando escuchó tocar a Bach, le propuso sustituirle como organista, hecho que a Johann no le disgustó. Bach estaba ya pensando en trasladar a su familia una vez más, cuando Buxtehude le confesó que solo había una condición, que tenía que casarse con su hija, una solterona que le sacaba más de una década de diferencia a los 20 años de Bach de ese momento. Buxtehude ya había intentado casarla en el pasado con otros compositores, Händel entre ellos, pero se decía que la pobre era más fea que un frigorífico por detrás. Por suerte o por desgracia para nosotros, no se conserva fotografía de su belleza, pero suponemos similar a la de Carmen de Mairena. Hola, corazones, en el coche tengo flores. A Bach lo metieron un mes en el trullo porque el príncipe Leopoldo de Anhalt quiso contratarlo como maestre de capilla y le dijo que se trasladase cuando Johann aún conservaba su contrato con Guillermo Ernesto, el duque de Weimar. El problema es que antes los incumplimientos de contrato se llevaban un poco peor que ahora y le metieron un mes entre rejas. Durante su trabajo como director de coro y orquesta en la iglesia de Arnstadt, Bach se quejaba de que sus alumnos eran... Bueno, él los llamaba catetos y vagos, no soy yo el que lo he dicho. En especial siempre discutía con Geyersbach, su fagotista, al que llamaba fagotista de pacotilla y esa cabra que toca el bajón, para finalmente apodarlo cabra vieja, por el parecido del sonido de su fagot con el de una cabra.
A Cabravieja se le hinchó la vena el 4 de agosto de 1705 por la noche. Bach volvía a casa con su mujer María Bárbara y Cabravieja, con 5 personas más, surgieron de entre la penumbra y, al agradable insulto de «perro cochino», se fueron a por Bach armados con un garrote. Lo que ellos no esperaban es que Perro Cochino desenvainara una espada que llevaba escondida en el cinto y se fuese hacia ellos. Afortunadamente, no pasó nada grave porque los transeúntes los separaron. Sobre 1710, el organista Louis Marchand retó al amo de la música a una competición de órgano, reto que Bach aceptó. El día antes de la competición, Marchand se acercó a la casa de Bach a escucharle y, tras oírle ensayar, decidió irse de la ciudad. A Louis Marchand se le considera uno de los creadores de la expresión despedirse a la francesa. Bach regaló una obra basada en fugas y variaciones a Federico II, que tituló La ofrenda musical. En la portada, Bach escribió de su puño y letra este texto en latín, que viene a ser algo así como: a pedido del rey, los cantos y complementos están resueltos de forma canónica. El guiño está en el acróstico de la frase, en latín ricercar, que significa investigar. Con este mensaje, Bach destaca la importancia del estudio de la música. Como veis, era todo un cachondo del siglo XVIII y le encantaba jugar con la música. Una de sus obras, el Canon del Cangrejo, que forma parte de la ofrenda musical y que estamos escuchando, es un canon que puede interpretarse de principio a fin y de fin a principio al mismo tiempo, como si se tratase de un palíndromo musical, lo que se traduce en que sus notas forman una banda de Moebius. Con el paso de los años, el viejo Peluca, como le llamaban su hijo, empezó a perder visión a causa de unas cataratas, probablemente causadas por las miles de horas escribiendo a la luz de la luna. Un año antes de su muerte, en 1749, Bach contaba con 64 años y le operó el famosísimo oculista John Taylor, una supuesta eminencia que vino expresamente de Inglaterra. Bien, pues este oculista de la realeza lo dejó ciego en apenas 2 operaciones. Más tarde operó a Händel y, adivina de miranza, lo dejó ciego también. Un fiera John Taylor. Unos meses después de la fallida operación, Bach sufre un derrame cerebral y muere el 28 de julio de 1750. La muerte le pilló terminando El arte de la fuga, la obra que está sonando, y su hijo Carl Philipp Emanuel escribió en la última página: mientras componía esta fuga, en la que el apellido Bach se utiliza como contratema, el autor falleció. Tras su muerte, quedó claro en el seno del concejo el menosprecio hacia su vida y obra, pues no dedicaron ni 5 minutos a recordar a quien tanto había dado a la música y al mundo. Durante la misa de despedida se llegaron a escuchar frases como: Bach ciertamente era un gran músico, pero un mal profesor de escuela, o en realidad era un hombre intratable e incorregible. Si piensas que su muerte es triste, piensa en la viuda, Ana Magdalena, que tras dedicar toda su vida al servicio de Bach y darle 13 hijos, y encargarle un ataúd de encina, el más caro que pudo pagarle, no pudo pagar una lápida ni una cruz para ella. De hecho, acabó en una fosa común. Murió en la más absoluta miseria 10 años después de su marido. Extrañamente, sus hijos mayores, bueno, en realidad los hijos de su marido, bien situados económica y socialmente, no le proporcionaron ningún tipo de ayuda, probablemente porque no aprobaron nunca el segundo matrimonio de su padre. Ana Magdalena heredó bastantes partituras de su marido, pero no quería desprenderse de ellas. Tan solo vendió unas pocas para poder comer, y muchas veces ni eso. No ocurrió lo mismo con los hijos de Bach, que nada más recibir en herencia las partituras de su padre se las quitaron de encima por 4 duros, incluso perdiéndolas en lugares de dudosa reputación. Merece la pena destacar la partitura original de La Pasión según San Marcos, de la cual hoy solo podemos presuponer cómo era por algunas transcripciones posteriores, pues probablemente fue mal vendida o perdida en alguna apuesta por alguno de sus hijos. Vale, pero ¿qué ha hecho Bach para que lo estés llamando todo el rato el puto padre de la música? Ya quisiera Bach tener las visualizaciones que tengo yo. Mira, payaso, es que tenían que apuñalarte la cara por compararte con Bach. Johann se consideraba más un pedagogo que un autor, y se la sudaban las modas pasajeras y las prepotencias de youtubers millennials. Él era mucho más humilde. A él le gustaba investigar, recercar en la música, y explorar al máximo todo lo relacionado con contrapunto y fuga, entre otros estilos. Y recuerda, Bach es el puto amo. Tan puto amo que hoy es su cumple. No todos los días se cumplen 333 años.